de mi práctica pedagógica. O sea, por decir, no estoy empleando estrategias de acuerdo a los estilos de aprendizaje que tienen mis estudiantes. Eso lo descubro acá. ¿Y qué estrategias debo hacer entonces? Investigación. Determino, entonces ahora sí, voy a aplicar, reconstruyo mi práctica. Si antes trabajaba así, ahora debo trabajar de otra manera. A eso se refiere. ¿Colegas? Pero sobre esto, básicamente, acá, pues muy bien, gracias por recordarme. Todo esto, colegas, tiene que estar en base a la reflexión crítica. O sea, para que el docente acepte su realidad, o sea, acepte ser observador, investigador y productor, tiene que tener el hábito, la convicción de reflexión críticamente. Docente que no reflexiona críticamente sobre su trabajo, es mentira que le pides esto, pues. Mentira. Es como pedir peras al olmo. ¿Qué le vas a pedir? Si no reflexiona sobre su práctica, ¿qué le vas a pedir? Que investigue. ¿De qué voy a investigar? Yo todo lo hago bien. Bueno, seguimos. Ya, entonces, el Ministerio ha hecho una campaña con todo esto. Esa campaña de movilización, que en este año fue la primera semana, ¿no?, de asistencia, de marzo. Sí, escuchamos. Propiamente referente al rol del maestro. Ya, en la vista anterior. Ya. Cuando muestra tres características básicas, fundamentales, de acuerdo al marco del buen desempeño docente, en la parte de la historia, nos habla sobre profesionalización. Dentro de ello nos habla de dos características muy fundamentales: lector y investigador. En todo caso, ¿en qué parte se encuentra ya ser lector? Investigador. Claro, ahí está. Porque es otra cosa leer y investigar. Claro, en algún momento es inherente. ¿Ya? Está bien, maestro. Ahora, en las mismas rutas vamos a encontrar también sobre la labor mediadora del docente. ¿Dónde estará eso? ¿Ya? ¿Dónde está eso? No, en la labor de mediación del docente ya está, pues, cuando producimos ya. Acá, en la reconstrucción. Porque aquí va a implicar el empleo de estrategias adecuadas. Y ahí va la labor mediadora del docente. Entonces, el gobierno, a través del Ministerio, ha hecho esa campaña: Educación para Todos, el buen inicio del año escolar, por la mejora de los aprendizajes fundamentales y la escuela que queremos, para que a fin de año se haga un balance. Y a nivel de cada institución están los días de logro, por ejemplo, ese balance, ¿no? Ahora, si estamos diciendo que el PEN es el documento inspirador para este sistema, específicamente en qué parte del PEN está hablando sobre eso, y está aquí, a continuación, vean, colegas. A ver, ¿van a copiar esto? Pero voy a dejar esto. Ya, bueno. No, esta es una campaña, ¿no?, que se ha hecho. Y todavía no se ha culminado, porque, claro, estamos aquí, ¿no? Ahí estamos. Ya a noviembre, diciembre estaremos aquí. Cuando se haga ya el segundo día del logro y termine todo el trabajo. Balance del año y rendición de cuentas. No se refiere a las cuentas económicas, ¿no? Se refiere a lo programado. Bien. Les decía, ¿en qué parte está esto que estamos diciendo, colegas? El PEN dice en su segundo objetivo estratégico, dice textualmente:
transformar las instituciones de educación básica en organizaciones efectivas e innovadoras, capaces de ofrecer una educación pertinente y de calidad, resaltar el potencial de las personas y aportar al desarrollo social. Bueno, suena lindo así, ¿no? Bonito está. Claro, pero tiene algo aquí de importancia cuando, por ejemplo, se dice innovadoras, y ese trabajo es innovador, ¿o no, colegas? Sí, es un trabajo innovador. Innovar significa cambiar, pues. Y si yo estoy trabajando equivocadamente, lo correcto es que yo cambie. Entonces estoy innovando mi práctica pedagógica. Pero también dice en instituciones, ¿no? Organizaciones que busquen una educación pertinente. O sea que lo que los docentes trabajen, primero responda a su realidad, a su contexto, a partir de ahí, colegas. Por ejemplo, en comunicación estaba muy mal, conversamos esto con una docente, que el primer día de clase ya pida obras, la Odisea, la Ilíada, Romeo y Julieta, y queremos que el estudiante tenga hábitos de lectura. Claro, ¿no creen ustedes que primero se partiría de obras de su contexto? Y a partir de ahí sí ya, a llegar a obras clásicas. No es que estamos diciendo que no se enseñe eso, sí, pero a partir de. Eso es lo que queremos. Como también matemáticas, no, pero todavía no va a ser solamente de su realidad. Claro, todavía no, pues, pero empezamos por ahí. Y luego ya vamos profundizando. Bien. Bueno, esto es lo que nos dice sobre el sistema curricular. Bueno, esto mismo lo mencionamos en este esquema, ¿ven? Ahí está mejor. El sistema curricular, colegas, tiene tres instrumentos: el marco curricular, los mapas de progreso y las rutas de aprendizaje. Esos son los instrumentos del sistema curricular. Bien, ¿qué contiene cada uno? Ahí está. El marco curricular contiene los aprendizajes fundamentales que todos los estudiantes tienen derecho a aprender, ¿no? Los 8 que en su segunda versión de repente han cambiado algunas expresiones, pero se refieren a lo mismo. Mapa de progreso del aprendizaje. Alguien me preguntaba, ¿y los estándares dónde están? Ahí están, ¿no? Descripción precisa de cómo progresan las expectativas de aprendizaje al término de cada ciclo. Y si en algún momento, en alguna parte de la pregunta nos digan, ¿cómo diferenciamos cuál es estándar y cuál es mapa? Bien. A ver, interesante maestra, dígalo por fuerte. Escuchemos todos. Bien. ¿Cómo va avanzando? Pues dice, de progreso. ¿Cómo va avanzando? Pero a fin de cuentas es lo mismo. ¿Sí? Arriba están los estándares y cómo voy llegando hasta ahí, progreso. En conjunto, mapa de progreso. Pues no son documentos diferentes. La misma es. Ya. Ruta de aprendizaje. Herramientas pedagógicas de apoyo al docente en el logro de los aprendizajes. Pero todo esto, colegas, vean, debe estar apoyado, debe estar sustentado también con los diseños curriculares regionales. En el caso de Junín, con nuestro TCR. El TCR ya actual, colegas, que ha sido elaborado por la UNSP, ya han considerado el marco curricular. Entonces ya está enlazado ya. Bien, todavía no sale. Bien. Sí, para los 3. Sí, están ya saliendo, me dicen, todavía no llega. Sí, pero ya están en elaboración. Los amigos que están allá comentan. Entonces dice, lo están todavía pasando por varios filtros, pero ya va a salir ya. Sí. Ya, va ya para todas las áreas. Bien.
Bien, colegas, aquí tenemos ya una explicación más detallada, o en pregunta, ¿no? En los casos, colegas, en los casos que han tomado en las prácticas, en los simulacros, vienen así en preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que nuestros niños deben aprender? Y te ponen esas alternativas. Te ponen marco curricular, mapa de progreso, te ponen rutas. Lo que nuestros niños deben aprender a lo largo de toda la educación básica regular son el logro de aprendizajes fundamentales, ¿no? En toda la educación básica regular. ¿Cómo progresan los estudiantes? ¿O cómo progresan en el aprendizaje los estudiantes? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿A través de qué? De los estándares o mapas de progreso. Eso nos hace saber cómo está avanzando. Y luego, ¿qué y cómo debo enseñar? Eso está en las rutas. Y aquí están explicando de cada uno, ¿no? O sea, ¿qué nos pide o qué nos da el marco curricular? ¿Qué nos da los mapas de progreso? Están aquí. Y cómo trabajo con mis estudiantes. Está aquí. ¿Proseguimos, colegas? ¿Sí? Muy bien. Una preguntita que nos hace. ¿Y qué es el marco curricular? Es un documento curricular oficial. Reiteramos, el DSN también es oficial y está vigente. Aún no ha sido derogado. Por tanto, es materia de evaluación. Es un instrumento vertebrador del sistema curricular. O sea, de los 3 elementos, es el instrumento vertebrador que desde una perspectiva intercultural, inclusiva de los estudiantes e integradora, define los aprendizajes fundamentales comunes para todo el país y que deben ser logrados por todos los estudiantes. Entonces, aquí los 8 aprendizajes fundamentales es para todos los niños de todas las zonas del Perú, de todas las, o sea, todas las áreas suman a eso, apuntan a eso, ¿no? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Porque a través del marco curricular se descentraliza para cada región, para cada UGEL, para cada institución educativa, y además orienta el trabajo del profesor, ¿no? En ese sentido sí hay que reconocer que con el DSN no teníamos esa orientación. No teníamos, colegas. Por decir, capacidades, escogíamos lo que creíamos que estaba a nuestro alcance, ¿no? Y muchos, para no tener mucho trabajo, poníamos capacidades las mismas, ¿no? Reconocer o identificar, ¿no? Y así nomás. Y en la sesión, por decir, colocaban una capacidad, pero en clase hacíamos otra cosa. O sea, no había una orientación, ¿no? Y cuando un niño, un estudiante pedía su traslado, estando en Chongosalto, por decir, ¿no?, para Mazamari, Satipo, encontraba el mismo, ¿no?, diferentes cosas. Con la ruta se pretende esto, que al menos ya se homogeneice eso. Esa es la intención, ojalá que resulte, lógicamente. Funciones del marco curricular. Ya hemos dicho, construye un eje articulador, orienta la práctica educativa y define los aprendizajes fundamentales. Bueno, eso ya lo hemos estado repitiendo. Los aprendizajes fundamentales también, ya usted lo tiene en todo documento, está en el marco también del buen desempeño. Bien, pero veamos aquí un poquito más.
¿Qué son los mapas de progreso? Llamados también estándares de aprendizaje, ¿no? Ahí está el concepto. Los estándares son metas comunes. O sea, no interesa que estemos trabajando en la selva, en la costa, en la zona altina, etcétera, pero todos deben tener metas comunes, todos deben aprender lo mismo al final del ciclo. Dice claramente, metas comunes de aprendizaje claras y precisas que se espera que logren todos los estudiantes de un país a lo largo de cada ciclo de su escolaridad. Entonces, terminaba por decir, el quinto ciclo, todos los estudiantes de la selva, costa y sierra deben tener esos aprendizajes. Eso es lo que se pretende. De tal forma que cuando un niño con su familia se traslada de un lugar a otro, ya no encuentre tanta diferencia, ¿no? Lógicamente, colega, que en estos años va a haber todavía incoherencia. Es natural, porque está en un proceso de implementación, un proceso de adaptación, colegas. Ay, pues aquí me estaba hablando. Bien. Dice abajo, estándares de aprendizaje igual mapas de progreso. ¿Quiénes elaboran? El IPEBA. ¿Qué cosa es el IPEBA? Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica. Los que están acreditando a los colegios, escuelas, ¿no? También participa el Minedu con una mesa o un equipo de especialistas, de expertos en el tema. Colegas, porque para elaborar un diseño, estándares, hay que tener información no solamente del Perú, sino de todos los países de Latinoamérica y de otros países más, ¿no? Por eso que vamos a encontrar estos mapas de progreso muy similares en Chile, en Ecuador, en Colombia y México, ¿no? Y no se diga que es copia, ¿no, colegas? Porque las características son similares, pues. Son similares. El IPEBA dice, cuyo propósito es garantizar la calidad y mejora permanente de las instituciones educativas públicas y privadas. Claro, o sea, los estándares, colegas, los mapas de progreso y las rutas, todo eso para colegios o escuelas del Estado y particulares. Aunque los particulares hacen su propio, ¿no? Bueno, pero por lo menos en el papel lo dice, pues, que para todos es. Sin embargo, el Ministerio no veo que haya intervenido en el aspecto académico de lo privado, ¿no? No interviene. Dicen, claro, en su función está, pero no lo ejecuta. Características de los mapas de progreso son comunes a todos, son evaluables, lógicamente, porque ahí están los indicadores, y son alcanzables. O sea, cuando dicen son alcanzables, significa que todos los estudiantes con sus profesores pueden llegar a eso. Bien, acá tenemos más explicación sobre lo que son los mapas. Secuencia típica en que avanzan los aprendizajes. La meta ya es pues ya el estándar, pero el avance, todo eso, los mapas. Expectativas de aprendizajes claras, precisas y medibles. Bueno, ahí está todo eso. Esto no estoy leyendo, colegas, porque ustedes también saben leer. Y aquí tenemos los niveles, colegas, ¿no? Los niveles. No estoy repitiendo la lectura. También vayamos de frente a los temas de comparación, ¿ya, colegas? A ver, por ejemplo aquí, en comunicación. Cuatro dominios, aunque ahí aparezca dos porque allá se está dividiendo en dos. En comunicación, y esto ya es oficial porque ya está en práctica, hay 4 dominios que el docente debe trabajar desde inicial hasta secundaria. Esos dominios son el leer, escribir, hablar y escuchar. O sea, el estudiante, al término de su 7º ciclo, quinto grado de secundaria, debe ser competente en leer, en escribir, en hablar y saber escuchar. Lo que se llama comprensión de textos, producción de textos, expresión oral, o sea, el hablar,
y escuchar comprensión oral. Bien, eso también tiene su propio mapa. Esto ya sería específicamente para cada docente de primaria y comunicación, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, el nivel 1, ¿qué deben hacer? El nivel 1, que es... Luego, bueno, son ejemplos, colegas, que requieren una lectura minúscula. Bien, en matemática también hay 4 dominios. Dicen, ¿cuál es el objetivo en matemática? Que los estudiantes planteen y resuelvan con actitud analítica los problemas de su contexto y de la realidad. O sea, desde ahí tiene que empezar. Eso ya estamos repitiendo varias veces. Ahí están los 4 dominios. Igual, desde inicial hasta secundaria. Lógicamente que va a haber variación en cuanto a las capacidades y a la profundidad del tema. Esos 4 dominios son número y operaciones, cambio y relaciones, dominio y geometría, estadística y probabilidad. En este mismo documento está el ejemplo como en comunicación. Aquí está explicando qué son las rutas, y esto ya está en todos los documentos, ustedes ya lo han leído esto, no hay necesidad que aquí nos detengamos. Características de las rutas, señalan qué y cómo deben aprender, indican ejemplos, explican el enfoque, proponen orientaciones pedagógicas, permiten visualizar la articulación para cada ciclo y pueden adaptarse a las características de aprendizaje de los estudiantes, o sea, de cómo aprenden a sus estilos, ¿vale? Bien. Igualmente, estas rutas tienen una finalidad, que está acá. O sea, ¿para qué están hechas las rutas? ¿Para qué? Ahí están. Orientar el trabajo docente, visualizar, comprender la articulación, etc. Todo lo que hemos señalado aquí, colegas, está aquí explicado con más detalle. Ahí. Bien. El enfoque por competencias. Esto sí requiere una explicación diferente, colegas. Pero por lo menos, o sea, lo ponemos ahí y luego vamos a hacerlo por separado. Un enfoque por competencias significa el dominio, el saber, ¿a través de qué? De un conjunto de saberes. En ese conjunto de saberes está el saber hacer, el saber ser, saber convivir con los demás y básicamente el otro, saber actuar, colegas. Entonces, ser competentes, saber hacer, procedimientos. Saber ser, como persona, ¿no? Como persona. Saber convivir con los demás, relaciones personales, convivencia, clima institucional, clima de aprendizaje, ahí está. Y luego el saber actuar. Si como docentes tenemos en esto limitaciones, en niños también vamos a encontrar eso, colegas. Hay colegas muy buenos, son excelentes docentes en sus dominios de conocimientos, pero en algunos de esos saberes nos faltan. Nos falta mucho eso. Por ejemplo, el saber convivir. Ahí es donde empiezan los conflictos. Y el saber actuar. ¿Cómo actuar, no? Bien. Entonces, si eso los docentes todavía tenemos como falencia, entonces es lógico que nuestros estudiantes también tengan. Y ahí sí tenemos que trabajar bastante. Bien. Los elementos claves que encontramos en la ruta son competencias y capacidades, planteadas para toda la educación básica regular. Y aquí tenemos un primer deslinde. ¿Qué son las competencias? A ver, esas dos caritas que vemos abajo, ¿qué nos van indicando? A ver, ¿cara contenta o
triste o desagradable, ¿no? Entonces, a través de esta carita puedo suponer que estos conceptos ya no son los adecuados, ¿sí? Ahora queremos estar así, felices. A ver, entonces, ¿cuál es el tránsito? ¿Cuál es el paso? Hasta los años 90, década del 90, se conocía como competencia lo que está ahí: conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes que sirven para resolver problemas. Eso era el concepto básico de lo que era competencia. O también dice, de acuerdo a esta afirmación, el maestro debe enseñar conocimientos, capacidades y actitudes en forma separada o aislada, sin importar que los estudiantes los aplica o no en su vida diaria. Si lo aplica o no lo aplica, es problema de él, decíamos, ¿no? Aquí solamente se da una transferencia de la información. Transferencia de la información. Pero ahora, colegas, el sistema curricular, el marco curricular y las rutas nos piden o nos dicen que la competencia es la capacidad de resolver problemas, utilizando capacidades, actitudes y conocimientos. Aquí le puedo agregar el saber actuar también, porque no basta con resolver problemas, sino también el saber actuar de acuerdo a diversos contextos, que sí está en otras diapositivas. Vamos a ver eso. Dice aquí, entonces, una competencia es el arte de combinar un saber actuar de manera inteligente, reflexiva, consciente, con la mirada puesta en la resolución de una situación problemática o del logro de una meta objetiva. Vamos a pasar luego otra diapositiva sobre lo que es competencia lentamente y sus partes, colegas, ¿ya? Sino que para no estar cambiando de material lo estoy utilizando de forma directa. Bien. Entonces, en una ruta, colegas, encontramos competencias, capacidades y los indicadores. Eso encontramos en las rutas, colegas. La competencia, aquello que se quiere que el estudiante logre al término de la educación básica regular. Las capacidades, ¿dónde están? En cada dominio, ¿no? Ahí están. Y los indicadores también. Vamos a ver eso también como una comparación más adelante. A cada escuela, colegio o jardín han llegado estos documentos que están acá. Documentos e instrumentos que componen el útil aprendizaje. Fascículos generales por cada aprendizaje fundamental. Hay fascículos por cada ciclo y ámbito de aprendizaje. Hay fascículos para la gestión de los aprendizajes y también un kit para evaluar los aprendizajes. Eso debe estar en cada institución educativa. ¿Sí? ¿Está o no está? Otros no saben, no dicen. Sí hay, ¿no? Sí está. Ya. Entonces, aunque tengo información de que el Ministerio ha dado un número, no para todos, pero hay una cantidad necesaria. Los docentes tienen que solicitarlo. Y si no alcanza para que les reparte a cada uno, por lo menos, pues, ver la forma de que llegue a todos, ¿no? Sus copias, pues. Porque es en base a eso, colegas, lo que van a preguntar. ¿No? Bien, sí. Sí, no, es un paquete. Con fascículos, sí. Bien, pero aquí vayamos de frente a acá. Diferencias, colegas. Ahí están. Para que tengamos una idea clara. Diferencias. A ver, léalo. A ver, ¿qué dice nuestra comprensión lectora? Diferencias que encontramos en DCN y rutas del aprendizaje.